Fíjense, ahí está la regla, ¿no? Explícale más o menos cómo. Para la realización de las fichas tenemos que tener en cuenta que ya tenemos objetos tridimensionales, no va a ser como en la placa que podemos ver solo dos dimensiones. Entonces también vamos a dividir el orden por lo que se va a describir los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos una pieza de un útero con una alteración patológica que va a ser de los primeros temas que vamos a observar. Entonces aquí podemos ver dos superficies. Vamos a describir tanto la superficie externa, que lo vamos a dividir en un subtema en los elementos, y también la superficie interna. Dependiendo de los elementos que se mencionen durante la clase, los vamos a ir detallando cada uno. Y antes de eso vamos a mencionar tanto la medida, el peso y el órgano. En algunos casos también la técnica quirúrgica por lo que han sido obtenidos. Como podemos ver, la regla va a encontrarse en la fotografía y tiene que estar a un lado del órgano. Algunos son muy irregulares, pero siempre tiene que verse la proporción del tamaño en relación con la bandeja. Especialmente también porque tienen ahí cuadriculadas algunas bandejas, también se puede ver la relación mucho mayor. No solamente tenemos órganos tubulares, también existen algunos mucho más pequeños como los apéndices, las amígdalas, y hay otros que son de tamaño mucho mayor. Entonces ahí la regla por lo general son de 30 centímetros, por lo que necesitamos hacer una ampliación con dos reglas o con la regla tomando desde un punto fijo y midiendo el resto que abarca el órgano, como por ejemplo la ileitis típica, que tiene intestino delgado y colon. Entonces tendría que hacer las mediciones mucho más precisas. Aquí está en el gran aumento, pero ustedes pueden hacer la vista panorámica y siempre cubrir la superficie externa como interna. Pero si en este caso no existe la superficie interna, se va a realizar un corte a través del órgano y ahí sí podrían ver el interior de las criptas en el caso de la amígdala. Por ejemplo, este es uno de los órganos de mayor tamaño en el primer parcial, que es el ileitis típica. Podemos ver el colon con el ciego, la válvula ileocecal, entre otras. Y así vamos a ir poco a poco estudiando estas patologías. Pero para ello, primero es importante dar el seminario para tener una mayor comprensión de la significación clínica de estas patologías. Por ejemplo, visto lo de las fichas, ¿cómo se vería? Ya, más o menos tienes que explicarle cómo está hecha la ficha, ¿no? Se explica, ¿lo tienes ahí? Ya, ok. También con el membrete también puedo escribir el mecanismo de diapositiva. Ok, perfecto. Bueno, es importante, como nosotros representamos una institución, que todos nuestros trabajos lleven el membrete de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Posterior a eso, siempre hay que tener el orden jerárquico que se encuentra constituido en la clase. Siempre tiene que estar mencionado el nombre del docente en primer lugar. Posterior a ello tenemos el nombre del ayudante de cátedra, que esto varía de un curso al otro. Y posteriormente los integrantes siempre tienen que ir más para el grupo de seminario del lado izquierdo de la hoja. De tal manera que la calificación puede ser dividida en el lado derecho y ahí se puede ir anotando. Siempre va a ser en la portada. Entonces este de aquí tiene que respetar el orden en donde se encuentran los integrantes. De ahí vamos a proceder a numerar la ficha. Esto se va a ir numerando acorde a cómo se les van dando las placas, o en este caso los órganos, el estudio macroscópico. Y aquí necesito el correo de algún representante para enviarles este formato. Aunque cabe recordar que ustedes son libres de hacer el formato que ustedes deseen, pero tienen que incluir unos parámetros básicos. En este diagrama vemos cómo se encuentra incluida el órgano, en este caso la glándula parótida, en algunos casos de tumores, podemos decir segmento de piel de tal área, como por ejemplo abdomen, región parietal, etc. El peso. Lo que es presentación del caso. Del caso. Bueno, también a la introducción de cada órgano se va a dar una presentación del caso, que es una descripción o una definición breve de la importancia o relevancia de esta patología. Esto aquí se lo va a mencionar también el doctor, más en la microscopía, pero ustedes también tendrán que hacer un dato adicional con investigaciones bibliográficas, que se lo va a decir más adelante en la significación clínica. Entonces, ahora sí, mencionar las características, se dice el órgano, el peso y la medida. Esto también va a ser aportado por el doctor, mientras que el peso, va a ser calculado por ustedes mismos. Cada quien va a medir el peso, le pueden tomar fotografía, que tiene que ser incluido dentro de este cuadro. Y luego vemos un ejemplo de la superficie que se va a estudiar. Ahí podemos marcar datos como la coloración, la superficie,
la consistencia, por lo que algunos integrantes tienen que traer guantes, en especial los que van a manejar los órganos, ya que estos se encuentran con formol y pueden causar alguna alteración de la piel. Entonces tenemos ahí diferentes elementos que se van a ir detallando poco a poco. Y bueno, la diferencia en macroscopía con microscopía es que el diagnóstico va independiente. En micro recordarán que se necesita incluir diagnóstico el definitivo y el diagnóstico diferencial de cada pieza quirúrgica. En cambio, en anatomía macroscópica solamente vamos a ver el elemento como tal. Y tiene que ser totalmente descriptivo, que abarque todos los componentes de la patología a describir. Posterior a ello tenemos las imágenes, que siempre van a tener que ser dos. En un caso que se puede hacer la superficie interna y externa, en otro caso podemos ver las diferentes perspectivas del mismo órgano. Y tiene que ser señalado como mínimo de 4 a 5 elementos, dependiendo de la cantidad de elementos que se puedan describir en la placa. Lo que finalmente tienen que ustedes ir aportando cada clase es hacer la investigación bibliográfica y hacer como un resumen de una definición de la patología y sobre los datos clínicos más importantes. Por ejemplo, en la apendicitis, los puntos semiológicos de exploraciones, la progresión y un poco sobre los datos epidemiológicos. ¿Tienes alguna otra cosa? Ya, perfecto. Bien. Entonces, yo voy a empezar un poco con el seminario para después explicarle la parte descriptiva, ¿no? Entonces, ustedes tienen aquí claramente lo que el ayudante acaba de mencionar. Ustedes, eso si quieres andar escribiendo, tienes tu hojita, ¿no? Ya, entonces, si quieres, anda transcribiendo. Si quieres, vas transcribiendo de una vez para que vayas a ganar el tiempo. Entonces, Álvaro acaba de mencionarles cada una de las características. Yo les voy a recalcar algunas cosas que son importantes. Ya saben, fuera del logotipo, la universidad, la carrera y la cátedra, va el tema de la semana, ¿no? El tema que vamos a hablar, tanto en macro como en micro. Es el mismo tema. Ese tema es importante porque ese es el que nos... y tiene que poner naturalmente macroscopía o microscopía, ¿no? Porque hay que definir bien, porque son dos exposiciones diferentes. El nombre de su profesor y el nombre del ayudante debajo, y de ahí los integrantes. Siempre tiene que estar sobre el lado derecho, porque hay este recuadro que ustedes tienen que hacerlo de una vez, que son 6 casilleros, de los cuales ustedes van a estar acreditándose las notas en esta relación. La primera es la presentación. Presentación ya lo saben, los caballeros vienen con una leva y con su corbata. Están los baños aquí, pueden cambiarse inmediatamente antes y después de la exposición. Y las damas también pues, van a venir con sus blazers o elegantemente vestidas, como no con blue jean ni nada por el estilo, sino algo formal, porque es una presentación formal. Entonces, también pueden antes y después irse a cambiar, después de poner. Entonces, dentro de la presentación está también el momento en que ustedes ingresan, ya tienen preparado, el grupo apenas ingresa, tienen que traer su CD ya correctamente puesto, que ya lo conocen, ya no lo voy a insistir. Entonces, un pendrive y por un acaso la lacto, ¿no? Ya les he explicado por qué. Si se va la luz, entonces ustedes continúan con la lacto. Aquí no vamos a parar para nada. Y
les aconsejo que nunca vayan a traer que en el correo vamos a bajar aquí, porque a veces no sabemos cómo amaneció el sistema. A veces se cae y se entierra. ¿Cómo puede inmediatamente rebotar y volver a aparecer? Pero eso no lo sabemos. Entonces, por lo tanto, tienen que tener la información en su pendrive y un CD. Luego de esto, ustedes al momento que se para primero el grupo entero acá, y se presenta, y cada cual tiene listo con PowerPoint su exposición. Tienen que primero saludar a su profesor, al ayudante y de ahí a todos sus compañeros. Luego de esto dice el tema que va a hablar y comienza la exposición en abstract, ¿no? Primero que es el abstract, ¿no? Entonces, presentación. Viene exposición. Exposición es la manera como ustedes se van a desenvolver en el momento en que están frente a sus compañeros. Es decir, tanto en el movimiento de todas sus expresiones, como también en muchas formas de expresarse, corregir los errores y que tienen alguna, quizás al inicio, algún tipo de defecto al momento en que repiten ciertas palabras. A veces se repite pero, a veces se reside o bueno, eso tienen que irse corrigiendo. Entra dentro de la parte de la exposición. Al mismo tiempo, el tener la posición adecuada y el sitio que tienen que demarcar adecuadamente. Ahora ya estamos contenido. Ese es muy importante, significa el grado de investigación que han hecho sobre el tema y el grado de síntesis que tengan ustedes. Entonces, tienen cada uno 10 a 15 minutos. 10 minutos es lo mínimo. Entonces, más o menos calculen el tiempo que tienen para exponer para que no se extralimiten ni que se queden demasiado cortos. El PowerPoint entonces lo tienen que revisar, bueno, lo estén haciendo para calcular más o menos el número de diapositivas que ustedes van a hacer. Entonces, la profundización implica, ya lo conocen, el primero es el libro que ya de mi autoría, ya lo han comprado algunos. ¿Quiénes lo han comprado? Yo lo compré. Sí, hoy yo lo compré ahorita. Ya, ok. Entonces, cuando ya lo tengan, tú vas haciendo la lista y yo les voy firmando para autentificar el libro. Entonces, Hasta con autógrafo el libro. Como autógrafo, sí. Sin dedicatoria, naturalmente, porque si no me pasaría toda la... Entonces, al final quizás podría hacer alguna dedicatoria, pero dejémoslo al final. Yo quiero que conversar, estamos hablando de manera adecuada, con mucha altura, pero al mismo tiempo me gusta mucho de que ustedes preparen bien el tema. Eso es el espíritu y la parte principal. Es decir, que si no conocen algo o tienen alguna duda de algo, no lo mencionen sin antes consultar al mataburro. ¿Sí saben cuál es el mataburro? ¿No saben cuál es el mataburro? Casualmente los libros. Porque a veces tenemos ciertas partes que no lo conocemos, pero por no ir a consultar adecuadamente nos quedamos con esa parte con duda. Entonces, para matar esa duda que es un burro, entonces se llama mataburro. Entonces, eso lo tenemos que hacer todos, inclusive los profesionales
de gran experiencia, en gran parte ya me incluyo, tenemos que hacerlo. En la exposición es muy importante que ustedes todo el tema lo conozcan y también las palabras que van a utilizar. Entonces, es fácil, ahora es muy fácil porque tienen internet y fácilmente pueden interpretar. Y los libros que vayan a profundizar, vayan correlacionando. Como es un tema, es más fácil profundizarse, ¿no? Lo que no quiero es que sean demasiado superficiales y que ver que no ha habido un esfuerzo. Es decir, las notas van directamente proporcional a la profundización del tema y a la capacidad de síntesis que tengan, ¿no? Tienen que, el contenido, ya les voy a decir cómo está diagramado. Fíjense que también está el inglés. El inglés es, lo dice al inicio, el abstract, y es el que cuenta con 250, 300 palabras, que es la que está aquí, ¿no? Entonces, eso lo leen. Si alguien tiene conocimiento o quiere explicar algo de lo que está leyendo, lo puede hacer. Y eso es sí. No tiene facilidad, en el grupo siempre hay alguien que tenga mayor conocimiento, entonces les dice cómo pronunciar o qué significa, porque esto lo van a coger de las revistas científicas de la especialidad. Entonces, si alguien no conoce una palabra, lo puede hacer en la traducción con la misma internet, puede ser, o si no, en la pronunciación, eso sí, lo tiene que hacer algún compañero que tenga facilidad. Trate de hacerlo mejor. Normalmente ya es universal. En Europa, por ejemplo, hablan 3 y 4 idiomas las personas. Te van y fácilmente como que si nada, lo habla. El inglés es universal. Eso lo utilizan cuando vayan a algún congreso fuera de América Latina, me refiero, tan solo le van a hablar en inglés. No hay traductores, no hay traductores. Entonces tengan que acostumbrarse poco a poco a interpretar y leer en inglés. Y hablarlo, quitarse porque no es nada extraordinario. O sea, no es que porque alguien hable en inglés va a ser más o menos que otra persona. Sencillamente es una cultura. ¿Ok? Entonces el inglés y esa es la otra nota. Y finalmente la carpeta. La carpeta ya es comunitaria, pero a la vez individual, porque cada uno ha hecho su entrega a la persona que va a enumerar. Es decir, alguien del grupo recepta toda la información a través de pendrive o qué sé yo. Entonces pone enumerar y automáticamente le sale el número de página. La persona que tiene esa responsabilidad pone de tal página a tal cosa, etcétera, etcétera. Ok, entonces ahí viene el nombre de la persona debajo del tema que va a hablar. Y entonces ahí tienen, fíjense, está el abstract, luego la definición del tema que van a expresar, que van a investigar. Hay gráficos, por ejemplo, este es un quiste bartolino y ahí está la lesión que tiene en la parte de la vulva, que es la glándula de Bartolino, que se está afectada y ahí pues naturalmente está graficada. ¿Okay? Luego tenían la etiología, es decir, la causa que tiene, si se conoce. Afortunadamente cada vez se conoce más la etiología, pero hay algunas que cuando no se conoce una etiología se dice que es idiopática. Entonces, pero lo que sí tienen la obligación de hacerlo
es, siendo idiopática, ustedes interpretar, de acuerdo a lo que han estudiado, qué podría ser el origen, ¿verdad? Es una teoría, pero quiero que razonen. Puede ser una enfermedad autoinmune, puede ser una infección, una etiología microbiana, ¿no? Entre los que ustedes han alcanzado a leer, ¿no? Pero en todo caso lo mencionan, ¿no? De ahí viene epidemiología, que es la incidencia que hay en el Ecuador, si que van al INEC y ven la incidencia del caso que les toca hablar. Son datos concretos. Y en caso de que no encontrase la epidemiología en Ecuador, pues puedo mencionar De América Latinoamérica, Latina, o sea, América por ejemplo, de Latina. Colombia, de Perú, que es el más cercano a nosotros. Yo digo en la parte geográfica y también en la parte epidemiológica, ¿no? Entonces es muy similar, entonces pueden coger ellos. Yo quiero que poco a poco sean más disciplinados, que alguien que haga en algún momento alguna actividad dentro de la organización de la salud, que se obligue a los médicos y que cada uno tenga la información de los casos que tienen, para que tengan datos suficientes y a tener nuestra propia estadística, porque es una vergüenza que Ecuador no lo tenga. Y sí lo hay, y a veces muy bien diagnosticado y muy bien tratado, pero ojalá que nazcan aquí inquietudes y que comiencen a tan solo a recopilar datos y poner. Eso es todo. INEC hace una parte y Solca hace otra. INEC en el asunto microbiano, inmunológico, epidemiológico, bacteriano, viral, bueno. Y en Solca lo que es tumores, ¿no? Son los más fiables, ¿no? De ahí, si no hubiese información sobre eso, pueden coger de Colombia, de Perú, de México. Más probable que en México, Argentina, hay información, y a veces de Perú también. Pero en todo caso lo pueden hacer. En la parte epidemiológica, son datos concretos, el porcentaje que tiene, la incidencia de varón, mujeres, niños, adultos, qué sé yo. Raza, tal cosa, todas cosas muy puntuales. Patogenia es cómo responde el órgano a dicha enfermedad y las alteraciones que va a tener en la parte sintomatológica, ¿no? De ahí vienen cambios morfológicos, que viene a ser ya en concreto, si estamos aquí, ustedes tienen que ir a cirugía, al libro de cirugía, porque lastimosamente en lo de patología, no todas las patologías tienen su aspecto morfológico macroscópico. Entonces tienen que ir a libros de cirugía, porque el cirujano sí le interesa enseñar lo que opera. Y entonces por eso es que ustedes tienen que traer de ese libro, de seguro más van a encontrar en ellos la parte morfológica macroscópica. Si es que no la encuentran en sí en patología. ¿Alguna sugerencia de un libro? ¿Perdón? ¿Alguna sugerencia de un libro de cirugía? No en especial. No, Cualquiera, ¿vale? Aspectos quirúrgicos, voy a tratar de la próxima clase de la información te puedo dar, basta de patología, de cirugía no, pero en todo caso hay libros básicos, como así Robbins es la Biblia en patología. En cirugía también tendría que averiguar de algún colega cuál libro es, ¿no? Pero en todo caso, libros de cirugía. Y pueden poner también en internet procedimientos quirúrgicos o aspectos quirúrgicos de la enfermedad que ustedes están investigando, ¿no? Entonces ahí le van a salir quizás por el método laparoscópico, pero igual está el órgano incluido ahí, ¿no?
Ok, entonces la morfología macroscópica. De ahí manifestaciones clínicas es todos los signos y síntomas preponderantes que tiene esa enfermedad, esa patología. No, la más importante de los aspectos clínicos, que lo induzca a decir que tiene esa enfermedad y por eso ha sido operado, ¿no? Lo más relevante, sí. ¿Eso nos tenemos que mencionar o lo tendremos que explicar también? El síntoma es algo subjetivo. El paciente dice, tiene dolor en el hipocondrio, epigastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, tiene un signo que se llama signo de McBurney, por decir algo, ¿no? Y eso se menciona. Ahora, si hay un signo que tiene la parte clínica, entonces tienen que decir, el signo de McBurney, por ejemplo, consiste en la palpación a nivel de la fosa ilíaca derecha, en un punto comprendido entre la región umbilical y la cresta ilíaca, ¿no? Entonces, en esa parte media presiona y tiene que haber el signo de dolor en la parte física, ¿no? De ahí si hay signos en la palpación, de ahí si hay sintomatología como vómito, diarrea, deshidratación, sudoración, lo que tenga el paciente. Y si tiene fiebre que puede llegar hasta tanto, qué sé yo, algo concreto de la enfermedad, lo más relevante, lo más importante. En esto quiero hacer algo enfático, ¿no? Siempre va a haber enfermedades en estadio inicial y otras en estadio avanzado. No quiere decir que no es la misma enfermedad, sino que en estadio avanzado generalmente hay complicaciones y hay exacerbaciones de las sintomatologías o diseminaciones de dicha patología. Entonces ya vamos a ver que tienen que más o menos conocerlo, ¿no? Saber identificar en estadio temprano, pero también conocer en estadio complejo, complicado, en estadio avanzado, ¿no? ¿Ok? De ahí viene el diagnóstico, y el diagnóstico en macroscopía, ustedes pueden decir, es tal el diagnóstico, es un cirujano o un patólogo con la pieza quirúrgica puede decir, es el diagnóstico tal. No lo puede decir. Normalmente no lo va a poder acertar, salvo de que sea algo clásico, ¿no? Clásico quiere decir algo que sine qua non siempre va a dar esa misma morfología. Pero normalmente lo que hacemos es decir lesión compatible con. Lesión compatible con. Es decir, lo más próximo al diagnóstico, pero no lo podemos dar porque el que da el diagnóstico es la microscopía, ¿no? Entonces ponemos diagnóstico, lesión compatible con. ¿Ok? Y de ahí el tratamiento, si ha sido un tratamiento clínico con cierto tipo de antibiótico o corticosteroides, o si es quirúrgico, por vía laparoscópica, por la técnica que utilizaron, y si es a través de una resección parcial o total o subtotal, entonces normalmente para cuando se realiza la extirpación de un órgano, ¿qué término utilizan ustedes? Tomía, ¿no? Por ejemplo, si extirpan el apéndice, apendicectomía, si extirpan les puedo decir cuando son el pulmón, por ejemplo,
Lobectomía. Normalmente se habla de lóbulo, entonces tiene que decir lobectomía de pulmón derecho o izquierdo, lóbulo superior, medio, inferior o lóbulo superior e inferior o la língula, ¿no? Si es hígado también tiene que decir qué lóbulo es. Y una extirpación de ovario, ¿cómo se diría? Oforectomía. Oforectomía. Si es extirpación de vaso. Esplenotomía. ¿Cómo? Esplenectomía. Esplenectomía. Si es una extirpación de, por ejemplo, de un ojo, enucleación de globo ocular. Enucleación de globo ocular. No lo deja bien. Suena muy feo poner esa tomía ahí. Enucleación. Ahora, si es una extirpación de alguna extremidad o amputación de antebrazo, brazo, falange, lo que sea, ¿no? ¿Se puede hacer un tratamiento? Vamos a ver, si extirpan el útero, histerectomía. Entonces, histerectomía puede ser total o parcial, ¿no? Total cuando van con los anexos, ¿no? Los anexos es ovario y trompa de falopio. Y parcial, si es que tan solo han sacado o solo el útero o un solo ovario y trompa. ¿Ok? En el estómago, por ejemplo. Gastrectomía. Gastrectomía. ¿Es lo mismo una gastrectomía que una banda gástrica o son diferentes? No, banda gástrica es un método quirúrgico para reducir el tamaño del estómago, nada más. Y realmente es una gastrectomía parcial. Una gastrectomía parcial. Se le dice banda gástrica porque tiene forma de lo clampean y sacan la mitad del estómago, o sea, lo reducen a la mitad. Pero gastrectomía parcial es lo correcto, ¿no? ¿Existe la parotomía? Ah, La parotomía. la parotomía, la paroscopía y la parotomía lo usan por el método que es con dos trocánteres y inflación del mesenterio para poder observar primero con un monitor y tienes cómo extirpar. La paroscopía es un método muy bueno porque no necesitas una hospitalización, sino prácticamente son ambulatorios. Máximo una observación de unas cuantas horas y sale el paciente. Cuando se hace por esa vía, una apendicectomía. Si se extirpa, por ejemplo, la vesícula biliar, ¿cómo se denomina? Colecistectomía. Colecistectomía. ¿Ok? Oforectomía, extirpación parcial del cuello del útero. Conización, porque generalmente se extirpa haciendo un conización. Ese era el cuerpo del útero, ¿verdad? Ya, Cuello. y de ahí intestinos o estómago,
total o parcial, ¿no? ¿Algún otro órgano, por ejemplo? A ver. Colestomía y vasectomía. Creo que ahí está todo. Bien, eso en cuanto a la Una pregunta, y en caso de que alguna tenga clasificación, ¿en qué parte la puedo poner? Es que no, en la lista no. ya, es al inicio. Vamos a hablar ya. Entonces está claro esto aquí, ¿no? Ya no hay ningún problema. Entonces vamos a la ficha. Ok, entonces la ficha, ¿en qué parte vas a utilizar esto y esto? Entonces, ya tienen esto claro, ¿está bien? Entonces está el índice también, ¿ok? Y vamos allá en concreto bien. Ustedes tienen lo siguiente, dice, la unidad de estudio es estándar para la semana, ¿no? Y los órganos que se va a ver en ese momento, la fecha tienen que poner y la ficha, el número de la ficha. Pueden poner macroscopía 001, 002, etcétera, etcétera. De acuerdo como vamos presentando, le van poniendo el número. Entonces, presentación de casos, reconocer el aspecto morfológico, macroscópico, por ejemplo, de una pieza quirúrgica obtenida por, ahí sí ponen gastrectomía, histerectomía, lo que sea, ¿no? Lo que ustedes van a tener. Por presentar una lesión tumoral o por presentar una perforación o por presentar una lesión infiltrante o por una septicemia o una fístula, lo que sea. Bueno, entonces ponen ahí esa presentación del caso. El órgano, la histerectomía, que es parcial o total, corresponde a un útero con anexo derecho o un útero con anexo izquierdo, ¿no? Y ahí viene el peso y ahí vienen las medidas. Las medidas son 13 las que van a dar. ¿Tienes ahí la...? Sí, hazme el favor. Son 3 generalmente. La mayor... ¿Nos podría dejar tomarle una foto para tomarse así como bien? Claro, con mucho gusto. Pero sí lo tenemos. Puede ser en la del útero que estaba con la regla. Pero sí, me pasa que le Que sale en tu video. Ya está grabando. no vuelvo porque pensé que iba a dar. Sí. Aunque no sé si va a dar ahorita y la como. Para que salga en tu video. Sí, eso. Mire, entonces, en este caso, por ejemplo, sería una histerectomía, ¿no? Si están los dos anexos, la trompa de falopio y el ovario, entonces decimos que es una histerectomía total. Este es el hocico de Tenca o el cuello del útero, este es el istmo y este es el cuerpo uterino, ¿no? Hocico de Tenca, cuello del útero, el istmo, el ovario, la trompa de falopio y el cuerpo uterino. Esto de aquí, las dos fotografías, son por fuera, es decir, por ¿qué es lo que nos cubre por fuera los órganos? ¿Cómo se denomina esa área que recubre por fuera los órganos? La serosa. La serosa y está revestida por qué tipo de célula, por qué epitelio,
No, plano simple. Y se llama células mesoteliales. Bueno, entonces ya vamos a ver, entonces tenemos primero histerectomía total o parcial, ¿está claro? Si es de un anexo, entonces ponen el anexo derecho o el anexo izquierdo. La medida. Ustedes tienen una regla lastimosamente, bueno, se supone, aquí no se ven los números, no debe salir así, tienen que verse los números, ¿no? Entonces, ustedes más o menos con eso tienen la relación de medir la mayor longitud. ¿Qué es la mayor longitud? Desde un extremo, que es el hocico de Tenca, hasta el extremo superior, que es la parte del cuerpo uterino, ¿no? En la parte media del cuerpo uterino, lo pueden hacer desde el cuello del útero hasta la parte cuernal, en que se une la trompa de falopio con el cuerpo uterino, ¿no? Toman esta medida, mayor longitud, es la mayor longitud. Luego ponen la regla en este sentido, de un extremo de una cara anterior a la cara posterior, ¿no? Y lo que hacen es contornear, ¿no? Lo ponen de la cara anterior en la parte media a la cara posterior en la parte media. Y dice, mide tantos centímetros, ¿no? Ahí hay dos medidas. Pero esta es una víscera hueca. Tiene la cavidad uterina que está revestida por el endometrio, ¿no? Y esto de aquí, que es el cuerpo, que corresponde al miometrio. Entonces, la otra medida es el espesor de la pared. El espesor de la pared, el mayor. Siempre hablamos del mayor, ¿no? La mayor longitud, la mayor espesor, y en este caso tenemos desde la superficie del endometrio de la luz hasta la serosa. Se ponen y miden así. Entonces dicen la pared biometrial o la pared uterina mide tanto. Entonces ahí están las tres medidas. ¿Está claro? Ok. Lo mismo hacen con el ovario, pero como esta no es una órgano con una cavidad, sino es compacto, entonces ahí tan solo se tiene dos dimensiones. Desde aquí, el color rosado es la trompa de falopio, y este, que tiene un color un poquito más grisáceo, es el ovario. Entonces lo mismo, ponen de la mayor longitud y el mayor diámetro. El mayor diámetro y mayor longitud. ¿No? ¿Está bien? ¿Hay alguna duda? O sea, para llenar la ficha siempre tiene que tener el mismo orden, longitud, ancho y espesor. Sí. Sí. Ok. Entonces, hasta ahí es la medida. Ahora, si es, ponga apéndice, por favor. Ahí está. Si es apéndice, entonces tienen dos medidas, que es mayor longitud del apéndice, pero esta es una víscera hueca, entonces dan el diámetro. El diámetro de la víscera hueca. Entonces, ¿cómo lo calculan? El mayor diámetro, siempre el mayor, así de esta manera, y dice el diámetro que tiene. ¿Ok? Son dos medidas nada más. ¿Sí? Si la pared es o extremadamente delgada o extremadamente gruesa, entonces ahí también dan
en su mayor grosor, la pared del apéndice, por ejemplo, esta parte de aquí, mide tanto, ¿no? Si es necesario, porque es irregular. ¿Ok? Bien, entonces, luego tenemos la superficie. ¿Tienen, dónde está la ficha? Okay. Entonces tenemos la superficie externa. Fíjense, vamos a ver la superficie externa. Y en la superficie externa, lo que vamos a... pon el útero, por favor, mire. Si quiere lo va siguiendo. Está la superficie externa, ¿no? En la superficie externa, normalmente la víscera, los órganos, ¿qué color tienen? Lo normal. Rosado es lo normal. Entonces, todo lo que cambie de color, absolutamente todo, ya es patológico, por asunto lógico, ¿no? Entonces, si tiene, vamos a ver, por ejemplo, si vemos esta área de aquí, es rosado todo, ¿sí ven? Es rosado pálido, ¿no? Esta es la parte externa. Siempre empezamos por la parte externa, la serosa. Siempre empezamos por la parte externa, la serosa. Entonces, si vemos a nivel del istmo, por ejemplo, esta coloración grisáceo negruzca, entonces decimos que ahí hay una hemorragia, ¿no? Adherencias y hemorragia en la superficie externa. ¿A nivel de dónde? A nivel del istmo, ¿no? Decimos ahí hay adherencia y hemorragia a nivel del istmo, de color negro grisáceo, violáceo, lo que ustedes vean. ¿Ok? Puede ser, eso es cuando es adherencia, es sangre digerida. Digerida quiere decir que ya está hemolizada. Y entonces tiene por eso el color gris o negruzco. Pero si es rutilante, si es rojo, ¿no? Entonces decimos que es una hemorragia con un coágulo, ¿no? ¿Perdón? Otro órgano. Sí, perfecto, sí. Intestino y parte. De ahí pone una apéndice, por ejemplo. Entonces tenemos, fíjense, este es el ilio, ¿no? Todo este es el ilio, y naturalmente esta parte es la superficie interna y esta es la superficie externa. Es decir, esta es la serosa y la superficie interna sería entonces la mucosa. La mucosa. ¿Ok? Entonces decimos, siempre empezamos con la serosa y entonces vemos que la superficie ya el color puede ser grisáceo, puede ser negruzco, puede ser rojizo, puede ser violáceo. El violáceo generalmente es isquemia, es por una isquemia. El color violáceo generalmente es producido por una isquemia, ¿no? Isquemia generalmente por un tromboembolismo, ¿no? Un tromboembolismo, entonces es una isquemia, es un color violáceo o morado, ¿sí? Puede ser que tenga un color amarillento, por ejemplo, color amarillento, y generalmente el color amarillo o es tejido adiposo o si hay una colección con un material pastoso, una colección significa que está delimitado, tiene un color amarillo verdoso,
amarillo verdoso, entonces eso es un material purulento por absceso. Doctor, ahí está el exudado. Vaya, perfecto, muchas gracias. Entonces, mire, este es un color amarillo verdoso y es un exudado purulento, ¿no? En esta área aquí, observen, también hay un material amarillo verdoso y es purulento. En esta zona, en cambio, es violáceo, ¿sí? Entonces es poligenia. ¿Sí ven? Aquí hay material purulento y también material hemorrágico, ¿no? Químico. Hay oportunidades que se perfora una víscera hueca se puede perforar, y entonces tenemos que decir que existe una perforación o una fístula. Una perforación o una fístula. ¿Ok? Entonces ya tenemos que el color amarillo verdoso es por pus y el color violáceo o morado es por asuntos isquémicos. Perdón, aló. Dígame usted. Perfecto. Mire, yo no acostumbro a dar ningún valor por teléfono, generalmente tenemos que ver la pieza kilolitros. Usted puede llevar a mi laboratorio, al Omni Hospital, en Santo Domingo 1, quinto piso. Sí. O puede llamar al 229-1590 y ese en cambio de recta. Entonces ahí le pueden dar en ese teléfono una orientación en los sitios que puede ir pero normalmente eso se da viendo o observando quién lo más tiene, ¿no? Perfecto, entonces entonces llame al 229-1590 y entonces le van a dar ¿La mayor función información. es de fisiopato? Lo de las 4 de las 5 horas. Allá se me cruzó. Ok, bien, entonces en la superficie externa, eso, bueno, este aquí es una placenta y este es el cordón umbilical. Cuando se trata, por ejemplo, de una víscera, de un órgano, en este caso es un disco placentario, esto tiene un diámetro, ¿no? Salvo de que no sea ovalado, puede tener, pero generalmente tiene un diámetro en sola medida y el grosor que tiene la placenta, ¿no? El grosor que tiene la placenta. En la superficie, entonces, esto tiene dos caras. Esta es la cara fetal y en la parte interna es la cara materna. Entonces tiene dos superficies, la cara fetal y la cara materna. Entonces en la superficie tienen que describir por separado la cara fetal, tiene tales características, por ejemplo, vamos a ver la cara fetal. La cara fetal, ¿cómo sabemos? Porque está saliendo el cordón umbilical hacia el producto, ¿no? Está aquí el producto con su cordón umbilical. Entonces, usted tiene que ver la superficie interna con el aspecto de las arterias hipertrofiadas, con zonas de trombosis, de infarto, zonas de hemorragia, infarto anémico o infarto hemorrágico, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver posteriormente. Y en la cara materna, entonces estos son lo que se llama cotiledones. Y entonces ahí vemos que hay zonas de hemorragia, hay zonas de infarto anémico, y ya vamos a ir describiendo. Aquí tenemos el cordón umbilical también. Entonces, en la cara fetal, en el anterior,
miden desde la inserción del cordón umbilical a la placenta hacia el extremo distal y aquí un diámetro, ¿no? Tan solo el diámetro. Ok, vamos Una pregunta, pero por ejemplo, si en ese de ahí para poner el dato de la medida sería un dato el diámetro y el grosor del de la diámetro placenta del y disco otro placentario y el otra otro medida el del- grosor de la parte de la ¿Pero serían placenta. igual separados o como igual, yo que sé, 3 por 5 por 8 centímetros? ¿O No, tengo que como separarlo y en la especificar? placenta tan solo hay dos medidas, el diámetro y el espesor de la pared de la placenta. El cordón no lo medimos entonces. No, eso es aparte, el cordón mide mayor longitud y el diámetro. Ah, ya, Son eso. dos medidas, Sí, mayor eso. longitud y el Ya, diámetro. Si hay duda, por favor, me hacen saber. Útero, ¿cuál órgano del útero, apéndice, cuál? Vamos al útero o vamos un poquito al intestino que estábamos viendo. Con la fecha y todo, pues, entonces. Bien, entonces en la parte de la superficie, para seguir insistiendo en la superficie, acabar con la superficie, por ejemplo, aquí, si ven, hay una perforación. Si ven, hay una perforación y está rodeado de zonas de hemorragia. Entonces tienen ustedes que hablar y decir en la redacción que existe una perforación con una zona de hemorragia. ¿Ok? Si esta perforación se comunica con otro órgano, están adosados dos órganos, entonces decimos que hay un trayecto fistuloso. Trayecto fistuloso. Ok. Vamos a uno que tenga en la superficie, por ejemplo, un tumor, tienes un mioma o algo. Bueno, entonces, si hay una producción, por ejemplo, hacia la serosa de una masa redonda, entonces decimos que en la superficie externa se observa una masa tumoral, ¿no? Una masa tumoral en la superficie externa estamos hablando, o puede haber un nódulo, ¿no? Un nódulo que protruye la serosa. Entonces, o puede ser un tumor o puede ser un nódulo. ¿Y cómo es distinto? O puede ser un pólipo que sale hacia afuera de la serosa, por ejemplo, un pólipo. Esto es la parte interna, por ejemplo, miren, esto es un pólipo en la parte, pero esto es interno. ¿Ok? Pues estamos hablando, esta es la parte de la serosa externa y esta es la parte interna, porque aquí vemos el endometrio, este es el endocervix y este es el endometrio, la cavidad uterina. Entonces, puede ser nódulo, puede ser tumores, puede tener una zona fistulosa, puede tener una zona de perforación, todo lo que ya les he descrito, ¿no? En la superficie externa. Puede haber una fístula, una comunicación con otro órgano. Ya, ok. Cuando cortamos el órgano, es decir, cuando ya vemos en la superficie interna, ahí hablamos, fíjense, ahí dice, ya hablamos ya de la superficie externa y ahí viene superficie interna, ¿no? En la superficie interna, aquí está dividido en dos, vemos una cavidad, en este caso endometrial, y vemos en la superficie interna qué es lo que se encuentra dentro de la cavidad endometrial. Puede haber en este caso un pólipo, pero
a la vez con una masa tumoral. Esto es un pedículo, esto es una masa tumoral. Entonces podemos decir que es un tumor polipoide. O sea, es como la mezcla de ambos. Hay una combinación de las dos Ya. cosas. O puede haber un pólipo, o puede haber un tumor, por ejemplo, o puede haber un hematoma, una colección de sangre, o puede haber una úlcera, la superficie interna puede estar ulcerada. Es una pérdida de sustancia con una excavación. Eso es una úlcera, pérdida de sustancia con excavación. En la próxima clase vamos a hablar de úlcera y erosión. En la próxima clase, ¿ok? Si vemos, por ejemplo, un tumor, que viene a ser esto, entonces medimos el tumor. Este es un tumor redondo, tiene un diámetro, decimos que el tumor tiene una forma redonda y tiene tantos centímetros de diámetro. ¿Ok? El que está adentro, en este caso estamos hablando de superficie interna. Y decimos que, por ejemplo, aquí hay un pedículo y decimos que ese pedículo mide tanto por tanto de diámetro. ¿Ok? Vamos Una pregunta, y en caso de que algún tumor no sea redondo y sea como más alargado, tenemos que Entonces buscar la tienes dos medidas. Cuando es redondo, una sola, un diámetro. Cuando es ovalado, tiene dos, una de longitud y otra de diámetro. Claro, porque si no la parten para ver el... Claro. Si es ovalado, entonces tiene dos medidas. Si es redondo, esférico, totalmente una sola medida. Una sola medida. ¿Ok? Puede también, por ejemplo, ser una lesión tumoral. Fíjense, esto es un tumor polipoide. Este aquí es en la parte externa, un tumor polipoide, ¿no? Un tumor polipoide porque generalmente la serosa es lisa y brillante. Siempre la serosa va a ser lisa y brillante y de color rosado. Eso es lo normal, pero todo lo que altere eso, entonces ya es patológico. Por ejemplo, esto ya tiene un color rojizo, ¿sí ven? Ya no es normal, porque aquí hay una mayor un color rojizo. Toda esta parte es roja. Congestión. Ahí decimos que hay una congestión o zona de hemorragia. Decimos que hay una congestión o zona de hemorragia. Y de ahí decimos que de la superficie de la serosa nace o sobresale unas masas tumorales polipoides. Unas masas tumorales polipoides. ¿Otro orden? ¿Cuál es? Vamos al de la entéritis, para ver la úlcera. Fíjense, esto por ejemplo es pérdida de sustancia y esto son úlceras. ¿Ok? Úlceras y hay zonas de hemorragia, ¿no? Entonces, en la superficie interna entonces puede haber también, aparte, úlceras, erosiones, hemorragias o tumores o pólipos, que ya hemos dicho. Cuando hablamos de superficie interna, tenemos que hablar también el espesor de la pared. Miren cuánto mide la pared, porque esta es una visera hueca. Entonces tenemos que hablar el espesor de la pared. En este caso, por ejemplo, 2 centímetros. Hay oportunidades, por ejemplo, que esto está conectado con otro órgano y hay un trayecto longitudinal que lo une. Entonces ahí podemos ver que hay una úlcera
y un trayecto fistuloso que comunica con otro órgano. Falta 15 minutos, ¿verdad? 15. Sí. Fíjense que aquí en la superficie interna también dice consistencia. Consistencia. Entonces, en la consistencia, ¿qué nomás puede ser una consistencia? Puede ser blanda, ¿no? Eso como se sabe al palpar, ¿no? A la palpación tiene una consistencia, por ejemplo, blanda. Blanda puede ser también elástica, puede ser cauchosa o gomosa, puede ser fluctuante. ¿Cómo? Fluctuante. Fluctuante generalmente es cuando es blanda, pero a la vez elástica, ¿no? Al palparlo es blando, pero al sacar el dedo vuelve a su sitio y entonces es fluctuante, es elástica y blanda. Como si fuera una arteria. Puede ser dura, y de ahí semidura, semiblanda, dependiendo, porque a veces no es totalmente dura o no es totalmente blanda. Cuando ven, por ejemplo, un tejido, un órgano, ustedes tienen que ver si en el centro tiene o sangre, o colección de sangre que se llama hematoma, un hematoma, que es una colección de sangre, o tiene una hemorragia, o tiene abscesos, o tiene calcificaciones. Sí, más o menos. Generalmente cuando hay calcificaciones o también puede haber osificaciones, ahora, pueden haber también lesiones quísticas, quistes. Entonces, por ejemplo, ya vamos a ver lesiones quísticas como esta, ¿no? Vamos a ver situaciones de formaciones quísticas. Esto está en el cuello del útero, ya vamos a ver posteriormente esto. Y cuando hablamos de un quiste, que es una dilatación esférica, ese quiste puede estar lleno de ¿qué nomás? Puede estar lleno generalmente de la producción del epitelio que lo reviste. Normalmente los quistes, no te aconsejo, mi amor, que estés así, porque los zapatos uno no sabe dónde pisa. Y puedes haber pisado lo que sea y tú mismo te estás contaminando el asiento. Y después pones tus piernas y se va ahí algún microorganismo, bacteria, lo que sea. Entonces, preferible no poner. Entonces, puede tener lo que el quiste está revestido, ¿no? Por ejemplo, si el quiste es por una glándula,
lo que va a tener es la producción o la secreción de dicha glándula, ¿no? Y entonces puede tener moco o mucina, moco o mucina. O puede tener suero, un líquido seroso, suero. ¿Igual en la glándula? ¿Ah? Igual el quiste que está en una glándula puede tener suero. ¿No? Puede ser una glándula, puede ser hemorrágica y tener, fíjate, o puede contener suero, o puede tener un coágulo. Generalmente cuando tienen un coágulo ya el quiste es vascular, ¿no? Cuando ya es un coágulo generalmente hay que pensar que es una dilatación, pero de una arteria o una vena, ¿no? Pero también pueden tener ciertas glándulas coágulos, ¿no? Pueden tener pus, material purulento, pus. Y tienen que decir, por ejemplo, si es un quiste, en qué parte del órgano está situado. Puede estar debajo de la serosa, puede estar en la pared. O sea, si es en la pared, en una víscera hueca, decimos que es intramural. Es decir, dentro de la pared, intramural. O puede ser submucoso, debajo de la mucosa. ¿Está bien? Los pólipos generalmente pueden estar en las dos partes. Puede estar, por ejemplo, en la mucosa o puede estar en la serosa, los pólipos. El tumor puede estar en cualquier sitio, puede estar submucoso, cavitario, intramural o subseroso, puede estar en cualquier parte de la pared. Un tumor, por ejemplo, puede tener degeneraciones hemorrágicas, degeneraciones mucinosas o degeneraciones calcificantes. ¿Qué significa eso? Eso es una metaplasia mesenquimal. Ya vamos a hablar en la próxima clase de lo que es metaplasia. Y entonces, la metaplasia puede ser epitelial o mesenquimal. Es cuando se transforma un epitelio o un mesénquima maduro y se transforma por otro diferente al que realmente se origina. Se transforma o nace dentro de en medio de ese epitelio maduro otro epitelio totalmente diferente. Es una metaplasia. La metaplasia vamos a ver que se puede dar por un proceso inflamatorio o por un proceso irritativo químico o por endotoxinas bacterianas o parasitarias. Doctor, hay metaplasia ahí. Ya, eso lo vamos a ver. Bueno, por ejemplo, esto es el esófago y vemos cierta transformación a nivel de esto parece más intestino que el esófago, ¿no? Porque el esófago es liso, totalmente liso. Es una metaplasia.
ya lo vamos a ver posteriormente en qué consiste. Doctor, ese es el esófago de Barrett. Sí, correcto. Pero ahí hay otra cosa adicionalmente que ya lo vamos a mencionar posteriormente. Es el esófago de Barrett. Eso, ¿por qué se produce el esófago de Barrett? Porque el ácido gástrico sube y quema el epitelio pelástico. Sí, es correcto. Porque está Entonces dañado el una esfínter irritación gástrico. o exacerbación de la mucosa epitelial constante, que transforma un epitelio, ¿qué epitelio? No estratificado, no queda A, uno intestinal, que viene a ser, por ejemplo, un epitelio cilíndrico, ¿no? Entonces, o puede ser gástrico también la metaplasia, o puede ser colónica. Pero entonces quiere decir que eso va a tener o células caliciformes o células neuroendócrinas, de acuerdo al tipo de metaplasia que haya, ¿no? El tipo de metaplasia que haya. ¿Con quién viste histología tú? ¿Con quién Si viste ya lo histología? tienen claro, si ya lo tienen claro. Por eso aprendiste bien, ¿verdad? Faltan 5 minutos. O sea, se nota que realmente te